Diu el Pere, si tú ho dius, ho tornarem a intentar. Con estas palabras, la rusa esperaba que continuara en catalán, ya llegará ya. Por eso se ríe. ¿Eh? Sí, ya. Bueno, de esto va de fe. Con estas palabras, Simón estaba realizando precisamente esto, un acto de fe. Los pescadores habían estado trabajando toda la noche sin lograr absolutamente nada. Los peces no aparecían por ningún lado. Se encontraban cansados, frustrados, lavando las redes y recogiéndolas para irse a descansar a casa. Cuando el maestro les pide que vayan de nuevo a la mar. Yo me imagino que las instrucciones de Jesús sonaron a los oídos de aquellos pescadores un poco extrañas. El sentido común les decía que no había razón para intentarlo de nuevo. Solo querían ir a casa, comer un poco y descansar después de haber estado toda la noche intentando capturar algún pescado. Ante la petición de Jesús, Simón expresó primeramente sus dudas, no las escondió. Expresó primero sus dudas, pero sin embargo al final dijo, más en tu palabra echaré la red. Fue este acto de fe frente a la duda lo que abrió la puerta del milagro. Y es que la fe hace que acontezcan cosas increíbles, pues no está sujeta al chantaje de lo previsible, hace que lo imposible ocurra. La fe nunca deja las cosas como están. ¿Qué os parece si leemos el texto completo de esta historia? Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora seréis pescadores de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Nos encontramos en el lago de Genesaret, también conocido como Mar de Galilea o Mar de Tiberíades. Es una extensión de agua de 20 kilómetros de largo por 13 de ancho y en aquella época había 9 ciudades agrupadas a su orilla y se calcula que aproximadamente la población serían unos 140.000 personas. Un lugar con un clima casi tropical por estar a 210 metros bajo el nivel del mar. Muy conocido, y todos sabéis historias que hemos leído en la Biblia, muy conocido por sus tormentas repentinas y violentas. Un importante enclave
de comunicación que unía Europa con África. Es en este lugar estratégico donde Jesús residía y desarrolló su ministerio. Hasta ese momento, su misión se había centrado en las sinagogas, y ahora Jesús hace de una barca su púlpito y del lago de Genesaret su marco de acción. Permitidme que esta mañana comparta con vosotros algunas de mis reflexiones personales sobre este texto, sobre esta historia. Mirad, entre ellas dos imágenes que a mí me han llamado la atención y que ponen de alguna manera la historia en contexto para que podamos sacarle más jugo. El mar y la barca. Primero, el mar de Galilea. Mirad, en el pensamiento de las personas de aquella época, también en el Antiguo Testamento, el mar significaba peligro. Las personas solían representar sus miedos haciendo alusión al mar y a sus criaturas aterradoras. Las profundidades de las aguas representaban las amenazas y las fuerzas del mal. De hecho, los poderes malignos se retrataban como bestias que salen del mar. Daniel en el capítulo 7 dice: «Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar». En el mar habitaba el terrible Leviatán, también conocido como Rahab o el dragón. Dice Isaías en el capítulo 27, «En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán serpiente veloz, y al Leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar». Como Dios creador, Jehová controla el mar y lo somete a su autoridad. Dice el Salmo 135, «Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos». Y al final de los tiempos se anuncia, esto es una pena para los que os guste el mar, pero al final de los tiempos se anuncia que ya no habrá más mar. Apocalipsis 21. «Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más». Lo que en realidad nos está anunciando este pasaje es que en el nuevo mundo ya no habrá bestias aterradoras, no existirá el miedo ni el peligro, el mal habrá sido vencido. En segundo lugar, tenemos la imagen de la barca, lugar que provee protección. El arca o barca que salvó a Noé, a su familia y a los animales del diluvio. Y la misma palabra se utiliza para describir la pequeña cesta que salvó la vida de Moisés. A lo largo de las Escrituras, la barca simboliza refugio y un lugar de destino. Si ponemos estas dos imágenes juntas, a mí me hacen pensar que Jesús, a través de esta historia, nos está desafiando a que enfrentemos los peligros, los temores, los riesgos que vamos a encontrar en este mundo, en este mar, con la seguridad que representa la barca y Jesús, su vida en ella. La barca representa la vida, aunque algunos también han querido ver la iglesia. La barca representa la vida de cada uno de nosotros. Y lo cierto es que todos tenemos que embarcar. Todos tenemos que navegar en este mundo y vivir la vida. Todos tenemos que hacer un viaje, un viaje que supone dejar tierra firme, es decir, abandonar la seguridad que nos ofrece la orilla para adentrarnos en un mar abierto con sus peligros, con sus terribles monstruos. La historia de Jesús caminando sobre las aguas nos confirma algo muy importante,
que aunque en nuestra travesía el viento sea fuerte, a pesar de que el oleaje arrecie, Jesús está por encima de todo esto. Él es más fuerte que el mundo, que sus monstruos, que sus tormentas. Es más fuerte que las dificultades que podemos encontrar en la vida, sean estas cuales sean. Y por esto Él mismo puede también caminar sobre las aguas o calmar las tempestades. Y por esto Él puede señalarnos, indicarnos, darnos instrucciones para encontrar esa pesca abundante. A mí estas dos imágenes ya de entrada me enseñan que navegar con Jesús es sinónimo de seguridad. A través de esta historia, Jesús nos llama también a convertirnos en pescadores de hombres. Es decir, nos llama a abandonar el lugar de nuestras certezas para adentrarnos en el mar, porque es allí donde encontramos a hombres y a mujeres que necesitan ser rescatados. Él sabe dónde llevarnos. Mirad, no dejemos que nuestras dudas, nuestro conocimiento de grandes pescadores o nuestros temores puedan más que la llamada de Jesús: boga mar adentro y echa allí las redes. No renunciemos a salir a la mar porque estemos cansados o porque hayamos tenido malas experiencias. Jesús nos reta a seguir sus instrucciones, a vivir la aventura a la que Él mismo quiere llevarnos. El versículo 2 nos dice que los pescadores ¿qué estaban haciendo los pescadores mientras bebo agua? Versículo 2, que alguien me lo diga, ¿qué estaban haciendo? ¿El qué? Exactamente, estaban lavando las redes. Tarea que debe de hacerse cada día después de faenar. Sin unas redes limpias y reparadas, la pesca se hace imposible. Esto los pescadores lo saben muy bien y por ello invierten una gran parte de su tiempo en ello, en reparar, en lavar las redes. La preparación de las redes es un proceso vital que nunca debe de dejar de hacerse. Para poder llevar a cabo nuestra misión, hemos de mantener a punto nuestras redes. Y esto nos habla de la necesidad de renovarnos continuamente, de no permitir agujeros en nuestra vida que arruinen la pesca. Y para ello hemos de estar en continuo proceso de crecimiento, de madurez espiritual. Si no mantenemos nuestra fe con coherencia, no tendremos ni consistencia ni credibilidad. Y el camino de la madurez nos dice que hemos de estar más preocupados en lo que Dios ve en nosotros que en lo que los hombres piensan de nosotros. Más preocupados en seguir las instrucciones de Dios que nuestros propios deseos. Tener a punto nuestras redes nos habla de estar siempre listos. Mirad, las redes han sido creadas para estar el mayor tiempo posible en el agua. Y nosotros hemos sido creados para vivir con plenitud la creación única que Dios ha hecho en cada uno de nosotros y así cumplir nuestro llamado. Si nos quedamos en tierra, estamos renunciando a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, a esta aventura a la que Él nos está llamando mar adentro. Pero debemos de tener nuestras redes a punto. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Choca ver a Jesús, un hombre de tierra firme, carpintero, decir a unos profesionales de la pesca lo que tenían que hacer. ¿Verdad que suena un poquito raro?
Pero lo que es más sorprendente es que la propuesta de Jesús iba en contra de toda lógica y de toda regla básica. Salir a pescar durante el día y en la zona más profunda. ¿Quién en su santo juicio o en su sano juicio, sensato juicio, lo haría? Se ríe mi mujer y la Gema. Oye, yo he venido hoy muy serio. He venido... Ya veo cómo estoy. Mi mujer y la Gema. Son dos, pero es una, ¿eh? Bueno, es el milagro de la pesca milagrosa abundante, ¿no? Mejor dos que una. Bueno, ¿nos centramos o qué? Vale, voy a beber agua, que esto es el calor, hermanos. Esto aquí sí está bien. Bueno, estaba diciendo que lo que es más sorprendente es que la propuesta de Jesús va en contra de la lógica y de las reglas básicas. No se puede salir a pescar, es lo que dicen las reglas, las normas, por la mañana y en una zona profunda. Yo creo que Jesús nos está proponiendo que sustituyamos nuestra lógica racional, y con esto no quiero decir que seamos irracionales, pero que sustituyamos nuestra lógica por obediencia. Que nuestros argumentos no estén por encima de las indicaciones que Él nos está dando a cada uno de nosotros. Y a veces es cierto que tenemos esta tendencia natural a justificarlo todo. Lo oímos, pero lo justificamos. Siempre tenemos algún argumento para no seguir, tal vez al pie de la letra o en el momento que lo escuchamos, las instrucciones del Maestro. Y yo creo que la fe precisamente reside en esto, en oír y seguir las instrucciones de Jesús. Él quiere movernos de donde estamos. Quiere llevarnos de nuestra costumbre de navegar por los mismos lugares. Él nos quiere llevar más adentro. Él quiere llevarnos a lo que aún no conocemos. Él quiere que descubramos lugares nuevos de pesca, nuevos caladeros. Yo creo que Jesús quiere que superemos nuestros límites, nuestras barreras, nuestros miedos, y que vayamos juntamente con Él a una aventura nueva, que rompa moldes, tradiciones. Él siempre se ha dicho así o se ha hecho así. Yo creo que Él quiere que abramos nuestras mentes, que ampliemos nuestra visión, que superemos nuestra propia lógica para movernos impulsados por el viento de la fe en Él y en su palabra. Jesús nos reta a descubrir las grandes cosas ocultas de Él que aún no conocemos, a actuar por obediencia, a liberarnos de las cadenas que nos anclan y que nos impiden bogar mar adentro para llegar a lo profundo en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con nosotros mismos, con los demás, en el cumplimiento de nuestro llamado al ministerio. Dice el versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Vivir nuestro llamado es una actitud de fe que tiene que ver más con seguir las instrucciones del Maestro que en cómo nos sentimos o cuáles son los resultados que obtenemos. Y se fundamenta en estas palabras: ya que tú lo dices, y se ejecuta con estas otras palabras: mas en tu palabra lo haré. Por un lado es reconocer la voz de Dios sin dudar de ella, y por el otro es ponerla en acción. Y ambas cosas no pueden separarse. Dice Santiago en el capítulo 1, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. La vida espiritual
tiene algo de sobrenatural, que no sigue los patrones normales. Dios tiene su tiempo, sus planes, sus formas, y a nosotros nos está a veces limitado entender la manera que Dios tiene de obrar. A nosotros nos toca estar atentos a su voz, a seguir sus instrucciones, aunque no sepamos cuál va a ser el resultado. Simón lo hizo, y Dios bendijo aquella actitud de forma que fueron necesarias 2 barcas para poder recoger toda la pesca. No una, 2 barcas. Dios siempre nos sorprende. A Él nunca lo vamos a sorprender, pero Él siempre nos sorprende de manera abundante. Dice el versículo 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron. Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. La pesca fue tanta que tuvieron que unir sus esfuerzos para poder recogerla. ¿Os imagináis que la otra barca no hubiera llegado? ¿Qué hubiera pasado? Tal vez una de las razones por qué la pesca milagrosa, si la llamamos de esta manera, una de las razones, o tal vez la razón, por qué en nuestro tiempo se está haciendo de esperar, tal vez sea porque las redes y las barcas que se necesitan no están listas. Jesús oraba con estas palabras, Juan 17, Padre, que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hemos de redescubrir la importancia del otro. Y esto lo podemos aplicar aquí como comunidad, pero lo podemos ampliar en otras redes. Hemos de redescubrir la importancia del otro, el valor de la unión frente al individualismo, la fuerza de la unanimidad, la madurez de la humildad que es capaz de estimar a los demás como superiores a uno mismo, el actuar no mirando solamente por lo mío propio, sino también por lo de los otros, el privilegio de servir en lugar de ser servidores, no, en lugar de ser servidos. La unión tiene bendición y sin ella la pesca milagrosa yo creo que no tendrá lugar. Versículos 8 y 9. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús. Simón en aquel instante reconoció su realidad, sus limitaciones, y supo ver que aquella pesca abundante no dependía de él. No estaba en sus manos, no estaba en su propia capacidad, sino en la de Jesús. Simón cayó de rodillas y se levantó transformado en Pedro, la primera vez que en este Evangelio se le llama Pedro. Hermanos, nuestra vida y misión dependen de Dios. La pesca abundante está en sus manos. Por nuestra parte, hemos de estar dispuestos a seguir su voz, a ir donde Él nos quiere llevar, a vivir y asumir nuestra tarea siendo conscientes de nuestra propia realidad y limitaciones ante la presencia de un Dios todopoderoso que nos ama y que nos quiere llevar a lo profundo. Me llama la atención una cosa. Al ver el milagro, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús dándose cuenta de su condición de pecador. Pero es justo después de que el milagro aconteciera y no antes. Se da cuenta justo después de que el milagro ocurra y no antes. Y es en este momento cuando él reacciona y se da cuenta de su vacío, se da cuenta de su necesidad, se da cuenta de su propia indignidad.
Y lo que me llama la atención es que, habiendo esta indignidad, habiendo esta necesidad, habiendo este vacío, esto no impidió que Dios lo usara para llevar a cabo aquel milagro. El milagro fue anterior a que él se pusiera de rodillas delante de Jesús. Dios tiene un plan para tu vida. Él quiere usarte y lo va a hacer tal y como eres, con tu indignidad, con tu vacío, con tus carencias. No lo dudes. Si no, caeríamos en el orgullo de nuestra propia santidad. Él te va a usar tal y como eres, pero después te quiere transformar. No tengamos miedo de ir con Jesús en la barca. Él quiere navegar con nosotros, es fantástico. Piensa que Él está en tu barca. El Dios que calma las tempestades, que camina sobre las aguas, que tiene control de los monstruos, de todo aquello que nos asusta, está con nosotros en la barca. Y más aún, está con nosotros en la barca y no le molesta mis imperfecciones, sobre todo las del Moy. Es que no le molesta nada. Bueno, las del Moy y las tuyas también, y las mías, ¿eh? No le molesta nada. Él solo quiere que le dejemos subir a la barca, a nuestra barca, para llevarnos a la plenitud de nuestra vida. Ese es su plan. Él quiere llevarte a la plenitud. Y ciertamente va a haber tormentas, y a lo mejor estás ahora en medio de una tormenta. Y acordaros de aquella tormenta y Pedro se embalonteó, no me sale, me saldría en catalán, pero en castellano no me sale. Y se tiró al agua, después se hundió, pero incluso en aquel gesto Jesús lo agarró de su mano. Él no nos va a dejar nunca solos. Aunque haya tormentas, vientos, nunca nos va a dejar solos. Yo tengo una teoría, a lo mejor lo que voy a decir ahora, alguno lo pone entre comillas. Pero para mí la fe no nos abre un camino de facilidades. No nos hace navegar como privilegiados en un lujoso barco con aire acondicionado al resguardo de las tormentas que caen sobre el común de los mortales. La fe no nos dispensa del duro oficio de ser hombre o mujer. No es una escapatoria de las responsabilidades de la vida. No me facilita el camino. Simplemente le da sentido. Versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. En conclusión, para no alargarme, Jesús quiere subir a tu barca. Quiere navegar contigo y te llama a seguir sus instrucciones. En un viaje que es la vida, que es nuestra vida, tu vida, la mía, que Él se compromete a hacer con nosotros. ¿Dejaremos subir a Jesús a nuestra barca? ¿Le has dejado subir a la barca? ¿O estás aún en la orilla? Sí, escuchándolo, pero en la orilla. ¿Estás dispuesto, aunque estés cansado, aunque hayas tenido malas experiencias en tu vida, aunque no lo entiendas todo, pero cómo me voy a ir otra vez al mar, pero cómo voy a hacer yo esto? ¿Estás dispuesto no solamente a que suba a tu barca, sino a ir donde Él te está indicando? ¿Reconoceremos nuestra condición y nuestra necesidad ante Él? ¿Le daremos el lugar que le corresponde en nuestra vida?
Que el Señor nos ayude a dar una respuesta correcta a cada una de estas preguntas. Que los bendiga.